Brígida, ¿cómo surge la posibilidad de venir a Misiones? Porque tu formación original no es acá, digamos, tu formación de base no fue en Misiones. ¿Cómo surge la posibilidad de venir acá y luego cómo es que te quedaste acá? Linda pregunta, Miguel. Bueno, me fascinaba, desde muy chiquita me fascinaba la selva. Mi sueño era vivir en el monte. Y con el tiempo fui un poco siendo condenada a la ciudad porque mi familia empezó a desempeñarse en la capital federal del país, ¿no? Entonces ahí fue donde hice mi carrera de antropología en la Universidad de Buenos Aires. Y terminando la carrera, descubrí que había un programa de posgrado en antropología único en el país y estaba acá en Misiones. Entonces decidí venir a hacer un curso para conocer cómo era. Y dije, este es el paraíso. Es una universidad con el mejor programa de antropología en el país y único en el medio de la selva. Y dije, este es mi lugar. Y ya me habían advertido que quien pisaba la tierra colorada volvía y se quedaba. Hablemos un poco de los temas a los que le has dedicado buena parte de tu tarea como investigadora. Es una pregunta que siempre hacemos. ¿Uno encuentra los temas o los temas van como imponiéndose de acuerdo a ciertas circunstancias, a veces académicas, a veces de otra índole? ¿Cómo ha sido con vos y cuáles son esos temas puntualmente? En mi caso hubo situaciones familiares, personales, que me llevaron a problematizar durante el periodo en que hice la carrera de antropología la cuestión del consumo de sustancias ilegalizadas, consumo de drogas. Varias situaciones me fueron provocando ciertas preguntas y era un tema que en la época, imagínate, yo terminé la licenciatura en 1998. En aquel momento había solo un trabajo de antropología sobre el tema del consumo de drogas y de los tratamientos y fue así que quise hacer mi aporte, ¿no? Un poco para responder preguntas de índole personal, de índole familiar y del circuito social inmediato. Y bueno, a medida que fui avanzando en esa temática, fui descubriendo distintas, como si fuera un abanico de cuestiones relacionadas a la problemática del consumo y que tenían que ver con la economía de las sustancias ilícitas, los procedimientos políticos relacionados con la atención a la salud, a los padecimientos de los usuarios y al mismo tiempo a la dificultad que yo encontraba para encontrar respuestas científicas a diferentes problemáticas, como por ejemplo el narcotráfico. Y fue así que, visitando la provincia de Misiones, con esa preocupación que era por qué los adolescentes consumen drogas, qué problemas se enfrentan, cómo los resuelven, quién los ayuda, vine con esa pregunta acá porque mi idea era hacer ese posgrado, esa maestría en antropología. Y me decían, bueno, acá no encontramos, no hay problemas de consumo. Hay poca gente con problemas, hay una organización que los atiende a los chicos, pero acá hay problemas con el tráfico. Y me dijeron eso en un momento donde estaba recién implementándose la reforma del Código de Procedimientos Penales a nivel federal. Y todo el proceso judicial se orientaba a una nueva forma, digamos, de trabajo en investigación. Y bueno, y ahí dije, claro, este problema en un lugar no es un problema en otro, pero hay otros problemas. Y fue así que me interesé por la cuestión del tráfico de drogas ilegalizadas, de los procedimientos judiciales y policiales orientados a eso, acá en la frontera. Una de las características fundamentales en Misiones es la frontera. ¿Sí? Somos frontera como provincia, ¿no? Incluso hacia el sur. Ese trámite común. ¿Cómo aparece entonces esa cuestión de la frontera? ¿Qué otras cosas le agrega a esta cantidad de preguntas que vos ya traías? Ya que hablaste también de la economía de todo esto, ¿no? Y la política de todo esto. Sí.
Bueno, en principio la conciencia que tuve que tomar de lo que significaba el territorio fronterizo, a seguir conocer en qué consistía la frontera, una frontera física que existe materialmente y grandes fronteras simbólicas que hacen, refuerzan, multiplican o diluyen esa frontera física. Eso atado a todas las cosas que pasan en la frontera que no pasan en otros lugares, y al mismo tiempo muy de la mano de lo que podría ser cómo en la frontera determinados problemas que están en todas partes adquieren cierta visibilidad, digamos que una magnitud tal vez más perceptible, y esto probablemente no tenga que ver en sí con la frontera, sino con cómo se piensa la frontera, como el fin del país, como la epidermis, la piel de la nación, en este caso en la provincia, que es un bracito que se extiende y se inserta, se encaja entre el Paraguay y el Brasil. Esa sensibilidad que hay como en la piel nuestra, que al mismo tiempo que te separa del mundo, que te produce una protección hacia adentro, te expone, es porosa, es permeable, se lastima, te contacta, te da el calor, te da el cariño también, el afecto que provee también, que nos permite acceder, la epidermis, ¿no? Y todas las metáforas asociadas a eso, como la propia metáfora de epidermis, para pensar un Estado nacional, ¿no es cierto? Ahora, Brígida, son temas difíciles, temas que están muy condicionados a la hora de desarrollar lo que uno está haciendo. Hay todo un mundo aparentemente oculto, pero sobre todo hay una cantidad enorme de lugares comunes construidos a veces por los propios sistemas de medios o sistemas de productos culturales. Vos hablabas hoy de narcotráfico, aparecen palabras como cárteles, dicho así como lo he dicho yo, con esta acentuación. ¿Con qué te has ido encontrando en esa epidermis en la que has estado trabajando en relación a esa distancia que hay entre los lugares comunes construidos y lo que está pasando de verdad, digamos? O por lo menos que vos has podido encontrar. Sí, es una distancia inmensa, porque uno lee, por ejemplo, las noticias en los medios o escucha las noticias desde los medios centrales, y siempre la frontera es una amenaza, es un lugar abierto para que entren las infecciones, para que entren los problemas, para que entre el crimen organizado, también otro término complicadísimo de pensar y más difícil todavía de tomárselo en serio, con esas palabras, desde una aproximación como puede ser la antropológica, ¿no? Que está todo el tiempo buscando qué significan las cosas para la gente, cómo son las experiencias de vida, esos problemas que para una investigadora pueden ser relevantes, pueden no tener ningún lugar en la vida de las personas que uno presupone que podrían estar atentas a esas cuestiones. Y hay también, en el caso de los estudios antropológicos, el hecho de que la aproximación del etnógrafo o de la etnógrafa se haga directamente con la persona, cambia todo el escenario, porque ya no estamos hablando de cuestiones que imaginamos en su magnitud como graves o como inocuas, sino que uno crea un vínculo con las personas, y esto ha sido un gran aprendizaje para mí, porque he trabajado con policías, investigadores de inteligencia, programadores de políticas públicas, contrabandistas, y lo pongo entre comillas porque es un término bastante cargado también, y otras experiencias de consumo o de compra y venta de sustancias, soja, marihuana, paco. Entonces, al estar en esa circunstancia donde la epidermis se afina en el contacto con los otros o con esos universos otros, como pueden ser los institucionales de control, las personas
se relajan y ahí se produce una comunicación muy particular, donde cosas que pueden estar completamente vetadas para ser compartidas, en esa situación de encuentro de la experiencia, de conocimiento, se pueden compartir, ¿no? Entonces hay cosas que terminas aprendiendo con las personas con las que estás trabajando, que te dan información sobre cómo es ese universo, tanto del control como del tráfico. ¿Hay más gente a lo que este tema o esta temática le esté interesando? ¿Hay gente joven? ¿Se puede pensar en un trabajo coordinado con quienes? ¿Qué has logrado en ese sentido también? Vos me preguntabas al principio por qué motivos te quedaste acá, porque yo vine a hacer un posgrado en realidad. Terminé de hacer la maestría aquí y viajé a Brasil, donde pude desarrollar mis estudios en el nivel de doctorado, en Río de Janeiro, en la Universidad Federal. Y ahí tuve una experiencia muy marcante, que fue la de los equipos de trabajo, los núcleos, los laboratorios de investigación, donde aprendí mucho a trabajar en equipo y donde pude ver cómo podía darse un abordaje interdisciplinario para ciertas problemáticas, y donde participé en muchos proyectos y tuve la oportunidad de conocer diferentes formas de trabajo y ver los resultados. Entonces vine con mucha ilusión porque terminé el doctorado y volví para Argentina después de varios años en el medio, porque hasta que ingresé a la carrera del CONICET de investigadora pasó un tiempo, ¿no? Y vine con todo ese bagaje de experiencias y ya sabía que si volvía a la Argentina iba a volver acá, iba a volver a Misiones, que no quería volver a Buenos Aires. O me quedaba en Brasil o volvía, pero volvía a Misiones. ¿Y por qué era Misiones? Bueno, un poco por esta composición particular, que es una ciudad pequeña, Posadas. Misiones es una provincia que tiene muchísima vida rural y donde se combina esto con una universidad que ha crecido mucho. Por cierto, lleva 50 años este año de existencia y que yo pude acompañar el proceso de crecimiento en el área social y humana, por ejemplo, y ver realmente cómo era necesario impulsar otras temáticas de investigación que no estaban dentro de los ejes que habían caracterizado el desarrollo de la investigación en la provincia. Entonces me puse como objetivo impulsar determinadas líneas de trabajo que podían contribuir y aportar a las líneas ya tradicionales dentro de la universidad y de la facultad. Y fue así que empecé a incentivar a ciertas personas en el ámbito de los estudiantes y así armé un equipo que desde el año 2015 venimos consolidando, un espacio de trabajo que hemos titulado Zona de Etnografía Marginal, y justamente en este sentido, marginal por estar en el borde del Estado Nacional, en la frontera, por tratar temas que de alguna forma fueron quedando al margen dentro de lo que tenía que ver con la relevancia de ciertas problemáticas propias de la provincia, y la idea de que es una zona también tenía que ver con pensar el espacio como un espacio de tránsito por donde podían y pueden y podrán atravesar personas con curiosidades principalmente asociadas a la metodología que implica el trabajo etnográfico, ¿no? Y así fui reuniendo gente de distintas procedencias disciplinarias: arquitectura, derecho, sociología, trabajo social, antropología, y fuimos componiendo un ámbito de debates y de investigaciones donde el hecho de poder compartir regularmente los avances de cada uno en los distintos niveles nos fue dando elementos para pensar un proyecto un poco más amplio, y así empezamos, ¿no? Y ahora estamos con un par de proyectos encaminados para trabajar varias cuestiones relacionadas a problemáticas vinculadas a los ilegalismos, que son prácticas punibles y no punibles,
o mejor dicho, prácticas punibles que no se punen y se desarrollan. Todo el estudio de lo que fue el tratamiento a nivel federal del narcotráfico en una provincia donde la circulación de las mercancías ilícitas era cotidiano y ocupaba el centro del trabajo de la justicia federal, bueno, me llevó a tener que entender los códigos, las formas de trabajo judicial, la tradición jurídica que nos atraviesa, que es una tradición muy inquisitorial, muy que prescinde en cierto sentido de las garantías propias de un Estado de Derecho, y que esta reforma que yo acompañé en uno de mis trabajos permite de alguna manera redireccionar hacia lo que sería un sistema con elementos acusatorios que garantizan un poco más los derechos de los ciudadanos, ¿no? Decías al principio que habías llegado aquí o que ya venías construyendo una serie de preguntas. ¿Sentís que esas preguntas empezaron a ser respondidas? ¿Faltan preguntas por ser respondidas? ¿Hay preguntas nuevas? Algunas preguntas fueron respondidas, sí. Hay muchas nuevas preguntas y un descubrimiento continuo de situaciones que merecen atención y que realmente están, hay que dedicarse primero a pensarlas desde nuestras disciplinas, a mirarlas desde nuestras disciplinas para poder relatar determinadas cuestiones que son problemáticas y que no tenemos elementos, herramientas aún siquiera para pensarlas, porque no las podemos formular, no las podemos enunciar. Y bueno, en buena parte tienen que ver con las características de la provincia como provincia de frontera y todos los condicionamientos que hay relacionados al flujo continuo que atraviesa esta piel o estas pieles y que va produciendo fenómenos que no pueden ser ni controlados ni regulados por el Estado a nivel federal, a nivel nacional. Pero podrías decir que aquellas inquietudes que eran incluso hasta personales hoy empiezan a tener una respuesta más allá incluso de lo académico. ¿En qué sentido? ¿Una respuesta? Digo, una inquietud casi elemental, vinculado quizá con una historia más individual. Uno desarrolla todo un mundo de investigación, pero al final quizá la respuesta estaba muy cerca de aquella primera pregunta formulada, o cambió por completo la pregunta que dio origen a todo este proceso. ¿Eso crees? Bueno, la pregunta fue cambiando bastante y fue cambiando en diálogo con las observaciones y los intercambios, porque por ejemplo, yo me acuerdo que al principio, cuando empecé a pensar la problemática del tráfico de drogas a nivel judicial, yo tenía la idea de que el Estado perseguía y condenaba, y digamos que había un comportamiento persecutorio y que como que el Estado a nivel judicial era monolítico. Y claro, fue solo entrar a la investigación y darme cuenta el universo diverso que había, las intencionalidades e ideologías que convivían y los resultados variantes. Todos variaban uno con el otro, y para poder entender esos resultados había que entender muchas otras cosas que no estaban explícitas ni en la ley ni en los juicios que uno observaba, que componen, ¿no es cierto?, elementos humanos que hacen a la deriva de todo tipo de decisiones. Uno piensa al Estado como un aparato racional, de control claro, con un mensaje claro que puede ser legible para todo el mundo, o debería serlo, y se encuentra con otro universo que es muy interesante. ¿Volverías a hacer todo esto de nuevo? ¿Todo este trayecto? Volvería a hacerlo con mucho gusto, sin duda. Volvería a hacerlo, y quizás en esta nueva oportunidad tomaría de la mano a más personas para hacerlo juntos. Claro.